Vamos a continuar nuestro estudio de Gálatas. La semana pasada hablamos de lo importante que es tener un alto concepto del Evangelio, de la palabra de Dios, tener una correcta interpretación de la palabra de Dios para poder tener una correcta práctica de la palabra de Dios. Y ahora Pablo nos va a mostrar por qué es tan importante eso. ¿Por qué es tan importante tener un alto concepto de la palabra de Dios? Y un alto concepto es mucho más allá de conocer intelectualmente lo que dice la Escritura. Calvino creía que la verdad de las Escrituras es fundamental para el cristianismo y que la verdad debe ser puesta en práctica a través de un conocimiento experimental. Y esto es muy importante lo que dice Calvino. Tener un conocimiento experimental. La palabra experimental, del latín, significa probar o examinar. Esto no implica que nosotros ponemos a prueba la Biblia, sino todo lo contrario. La Biblia nos pone a prueba a nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, inerrante, autoritativa, inspirada, suficiente, que cumple siempre el propósito por el cual el Señor la envía. Pero hay una característica de la palabra de Dios que no entendemos y que es, la palabra de Dios es eminentemente exhortativa. Cada vez que abrimos la Biblia, es Dios el que está hablando a nuestro corazón y nos está confrontando con su verdad, con su propósito, y nos está exhortando a que ajustemos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos a su santa palabra. El problema es que a nosotros no nos gusta la exhortación. En primer lugar, no entendemos qué es exhortación. Y en segundo lugar, cuando alguien viene y nos exhorta, nos enoja, nos molesta. Y cuando venimos a la Biblia, queremos encontrar los pasajes que nos gustan, que nos acomodan, que se nos hacen amorosos. Y no entendemos lo que es la exhortación amorosa de Dios a través de su palabra. Vivimos en un mundo de indiferencia. Hoy cada quien puede hacer lo que quiera y nadie le puede llamar la atención a nadie si está haciendo algo incorrecto. Y ese es el mundo en el que vivimos. Hoy salen las personas a pasear a sus perros y si el perro hace su necesidad, no tienen la educación de recoger lo que hizo el perro. Y si tú vas y le dices, oye, mira lo que hizo tu perro, no, ni te metas porque te va a ir como en feria. El problema es que esa indiferencia ha llegado a la iglesia. Hoy somos indiferentes al actuar como miembros del cuerpo de Cristo. Hoy somos indiferentes a lo que hace el hermano o la hermana, a lo que hago yo, y somos indiferentes al no exhortar amorosamente al miembro del cuerpo de Cristo que se está apartando de la justicia de Dios. No sabemos exhortar. Quiero que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Gálatas 2, 11 al 13. Y dice la palabra del Señor: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí Pablo va a exhortar amorosamente a Pedro, y tenemos mucho que aprender de esto.
Inclinemos nuestra cabeza para poner este mensaje en las manos y dirección del Señor. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Eres tú a quien consideramos nuestro Señor, nuestra autoridad, nuestro Salvador, el que habla, el que confronta nuestros corazones, Señor. Padre, que no desechemos tus exhortaciones amorosas a corregir lo deficiente, a hacer lo correcto, para honrar tu santo y bendito nombre. Háblanos, Señor, transfórmanos con la autoridad de tu palabra. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Aquí en Gálatas 2, del 11 al 13, estudiaremos 3 elementos de la exhortación que debemos practicar para honrar el Evangelio. 3 elementos de la exhortación que debemos practicar para honrar el Evangelio. Para honrar el Evangelio sabemos que es Cristo, para honrar a Cristo. Y el primer elemento que debemos llevar a la práctica es entender que la exhortación es directa y personal. Y esto es muy, muy importante. La exhortación es directa y personal. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, una pausa aquí, ese pero es muy importante. Si leemos los versículos anteriores del capítulo 2, versículo 9, al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Resumimos que esto fue lo que se acordó en el Concilio de Jerusalén, que narra el capítulo 15 del libro de los Hechos. No molesten a los gentiles para que asuman las tradiciones judaicas. Jerusalén, la sede de la iglesia, de la única iglesia del Señor, pero donde nace la iglesia, sí, ha determinado que los que no son judíos no deben circuncidarse ni deben seguir la ley de Moisés para ser considerados salvos o cristianos. Pedro estaba de acuerdo con eso, que era lo mismo que estaba de acuerdo Pablo. Pablo había discutido con judíos en Antioquía y por esa discusión habían ido a Jerusalén para que se resolviera este conflicto. Entonces, Pedro está de acuerdo, pero este pero que vemos en el versículo 11 nos señala un contraste. Después del Concilio de Jerusalén, Pedro va a Antioquía. Antioquía era la sede donde ministraba Pablo y Bernabé. Y va a Antioquía. En ese contexto no hay ningún problema, pero el pero nos va a mostrar que hay un problema. El incidente que va a tratar Pablo es con el apóstol Pedro, uno de los 12, el líder de los apóstoles de Jesús, podríamos decirlo así. Y dice, me opuse a él cara a cara. Me opuse a él, para nosotros son 4 palabras, en el griego es una, significa, me paré en contra de él, cara a cara. Personalmente, directamente. No anduve por las ramas, no anduve, promulgando a terceros lo que Pedro había hecho y que, como lo vamos a ver, es contrario al Evangelio. Pablo no andaba diciéndole a la iglesia de Antioquía, oiga, tenga cuidado con Pedrito, porque Pedrito se está desviando, miren a Pedro. No. La exhortación es personal y directa. Fui con él directamente y cara a cara, sin intermediarios, rostro con rostro, persona con persona. Literalmente podríamos traducirlo, me mantuve en pie contra él cara a cara. Y esto, más que un pleito y una confrontación, está estableciendo que hay una situación que atenta contra la verdad.
hay una conducta que atenta contra el Evangelio. Lo que Pedro estaba haciendo no es que estaba molestando a Pablo, no es que estaba criticando a Pablo, estaba atentando contra la verdad del Evangelio. Pablo tiene en mente la verdad del Evangelio en su proceder contra Pedro. Los judaizantes habían dicho a los creyentes en las iglesias de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero. Habían atacado su ministerio. Él no es un apóstol genuino porque no es uno de los 12 y por eso lo atacaban. Pero aquí Pablo establece que no hay ninguna diferencia en su ministerio con el ministerio de Pedro. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, es muy común para nosotros desacreditar lo que la iglesia de Roma establece con relación a Pedro. Que Pedro es el más grande de los apóstoles y es el primer vicario de Cristo, el primer papa. Y nosotros decimos, no, eso no es cierto. La Biblia nunca dice eso. Pedro no es el que está por encima de todos los demás. Pedro es igual a todos los apóstoles. Y en eso estamos de acuerdo como iglesia evangélica, reformada, vulgarmente llamada protestante. Pero ¿qué pasa en las iglesias donde se exalta a un pastor por encima de otros pastores? ¿Qué pasa donde tenemos al pastor fundador de la iglesia como el pastor principal y el que manda y el que ordena y el que dirige y todos los demás pastores tienen que agachar la cabeza porque él es el pastor de pastores? Pues lo mismo, estás poniendo a Pedro por encima, estás poniendo al pastor por encima, no le llamas papa. Llámale como quieras, hay unos que les dicen pastor maestro. ¿Y los demás pastores son alumnos o qué son? No, aquí hay una igualdad en el ministerio. Pablo era el último de los apóstoles llamado directamente por Cristo en el camino a Damasco. Y Pedro era el primero. No hay diferencia. Antigüedad, posición, reconocimiento humano, no importa. Cuando un creyente atenta contra la verdad del Evangelio, no importa el rango que tenga, está ofendiendo a Dios. Y Pablo entendió que Pedro estaba ofendiendo a Dios. Y no tomó en cuenta el currículum de Pedro. Tomó en cuenta la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. La resistencia que Pablo hace a Pedro es la prueba más poderosa de su igualdad en el liderazgo de la iglesia. Pedro aceptó la exhortación. ¿Cómo sabemos que Pedro aceptó la exhortación de Pablo? Ve a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Pedro 3, 16 y 17. Dice, desde el 15, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Aceptó la exhortación. Regresando a Gálatas, Pablo va a dar la razón de por qué se paró frente a Pedro y lo resistió. Dice, porque él era digno de ser censurado. En el original griego tiene la implicación de ser culpable. Pablo dice que Pedro era culpable. En la versión Reina Valera dice, era de condenar. Lo que hacía merecía una condena. Pero cuidado, Pablo no está condenando a Pedro. Dice, es digno de condenar. Pero Pablo no está condenando a Pedro. Se está situando en el hecho.
no en la persona. Muchas veces nosotros nos situamos más en la persona que en el hecho. Sí. Pablo no le dijo, ay Pedrito, siempre has sido inestable, Pedrito. ¡Qué bárbaro! ¿Te acuerdas cuando le dijiste al Señor que no lo ibas a negar? 3 veces, Pedrito, 3 veces. ¡Ay, Pedrito, tú no has cambiado, Pedrito, tú siempre! Acuérdense, los siempre y los nunca. ¿Sí? Tú siempre, tú nunca. No, Pablo se centra en el hecho. Lo que hacía Pedro era contrario a la verdad de Cristo y por eso era culpable de violar el Evangelio. Ve el versículo 14, que es un punto importante. Pero cuando vi, hasta ahí lo dejamos, pero cuando vi, dice Pablo, luego Pablo fue testigo ocular de lo que Pedro hacía. No le vinieron a contar cositas malas de Pedro. Él las vio. La exhortación tiene que ser directa, porque vemos la falta contra el Evangelio. No es por pláticas, no es porque me dijeron, es porque lo vi. Si no lo vi, no puedo exhortar directamente porque no soy testigo de la falta. Y uno de los graves problemas en la iglesia es que nos vienen a decir cositas malas de otros hermanos. Pastor, es que el hermano, es que la hermana ha hecho esto o no hace aquello, mire, ¿sí? Y quieren que el pastor vaya y enfrente y regañe y corrija. No. Los pastores no somos los papás en la iglesia. Somos los pastores que predicamos la palabra de Dios, que los guiamos a ustedes a que crean y obedezcan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿tú lo viste? Sí, pastor, yo lo vi. Entonces ve tú a solas con tu hermano. Tú a solas, tú eres el responsable. No me vengas a mí a decir, ¿por qué? Porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y si yo como pastor te hago caso a ti, tanto peca el que mata la vaca. No. Personal, directa, y ser testigo de aquello que estoy considerando que es contrario a Dios. Vemos el segundo punto. Ya vimos el primero, la exhortación es personal, es directa y tiene que ser de testimonio directo. El segundo punto, la exhortación es por desobedecer la palabra de Dios. Por desobedecer el Evangelio, la Biblia, la voluntad de Dios. Versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, Pedro, comía con los gentiles. Aquí la palabra algunos implica que se trataba de miembros de la iglesia de Jerusalén e hicieron creer que venían de parte de Jacobo. Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesucristo, el que escribió la epístola, ¿sí? Y que era el pastor principal, por decirlo así, o el que dirigía la iglesia de Jerusalén. Y dijeron, venimos de parte de Jacobo. Pero acuérdate que nos había dicho Pablo ahí en el capítulo 1, ¿sí? Que venían falsos hermanos, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos. Y aquí están falsos hermanos. Tienen un evangelio falso, son judaizantes. Van a la iglesia de Antioquía a decir que los gentiles se tienen que bautizar y tienen que cumplir con la ley de Moisés. Tienen un falso evangelio, son falsos creyentes y además se hacen pasar como falsos representantes de la iglesia de Jerusalén. Falsedad por todos lados. Si el concilio de Jerusalén determinó, incluso Jacobo dijo, escribamos una carta y enviémosla a las iglesias por medio de Pablo y Bernabé y de otros hermanos, pueden ver el capítulo 15 de Hechos, y digámosle que no es necesario molestar a los gentiles, simplemente que se abstengan de idolatría
el alimento con sangre y el animal estrangulado. Entonces Jacobo no podía estar de acuerdo con los judaizantes. Vinieron algunos mentirosos que se hicieron pasar como enviados de Jacobo a la iglesia de Antioquía y vieron a Pedro comer con los gentiles. Pablo comía con los gentiles. La palabra griega, sunestio, significa comer juntos, con la implicación de tener un vínculo. No era de que fue al restaurante y era una mesa comunal y ahí se sentó y no conocía al de la derecha ni a la izquierda, no. Aquí habla de un vínculo. Comían juntos porque tenían una relación. ¿Cuál relación? Eran miembros de la iglesia. Tenían a Cristo como Señor y Salvador. Aceptaban la salvación por gracia. Eran gentiles, no judíos. Aceptaban la salvación por gracia, no por ritos religiosos ni tradiciones judías. Además, este verbo de comer está en imperfecto, que en la gramática griega muestra una acción realizada en el pasado con la implicación de ser habitual. Eso significa que no era que Pedro comía un domingo o un día a la semana y después pasaba mucho tiempo sin comer con ellos, sino que habitualmente comía con ellos. Y ese era el problema. ¿Qué de malo tenía que Pedro comiera con los gentiles? Bueno, para los judaizantes era un problema tremendo. ¿Por qué? Porque para ellos las tradiciones judías estaban por encima de la voluntad revelada por Dios. Llegaban al extremo de manifestar que si se comía sin lavarse las manos, se violaba lo dicho por el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es la recopilación de las opiniones rabínicas que ponían los judíos por encima del pacto mosaico, de la ley revelada por Dios. Entonces la ley estaba aquí y las opiniones de los hombres estaban acá arriba. Si no se lavaban las manos, estaban violando la tradición judía. Y fueron y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No, hombre, si aquí viniera un fariseo, nuestros hijos, bueno, y hasta nosotros, ¿sí? ¿A poco cuando te paras a los tacos de la esquina te vas y te lavas las manos? Pues no, ¿verdad? Ese era el grado de exigencia legalista que tenían. Pero la ley no prohibía comer con las manos sucias. No hay un solo mandato en la ley que dijera que no te podías echar tu alimento sin lavarte las manos. No había ningún mandato que dijera que no podías comer con gentiles. No podías, no. Mira, ve a Mateo 9, versículo 10 al 13. Mateo 9, versículo 10 al 13. Dice Mateo: y estando él sentado a la mesa, está hablando de Jesús, en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué si es un maestro de la ley? Lo tenían como maestro de la ley. ¿No respeta la ley? ¿Por qué come con pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús es el autor de la ley. Jesús es el maestro de la ley. ¿Jesús violó la ley? No. Jesús no violó la ley.
Jesús dijo, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Entonces, hermanos, ¿cuántas de las cosas que hacemos son por tradición? ¿Cuántas? En nuestra vida diaria, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros actos los hacemos mecánica y automáticamente como una tradición? Sí. Es que la familia Pilongano siempre ha vivido así. Y para que tú seas un pilongano, tú tienes que hacer esto. Eso es lo que estaban diciendo los judíos. Para que tú seas un creyente salvo, tienes que cumplir con todo esto. Porque si no, no eres de la familia de Dios. Tradiciones. Tradiciones. ¿Cuántas tradiciones hay en la iglesia? ¿Cuánto de lo que hacemos en nuestra adoración a Dios es una tradición? Y ni siquiera indagamos si es correcto o incorrecto. Nada. Sí. El que quiere establecer una iglesia, híjole, pero no tengo grupo de alabanza. No, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos si no hay grupo de alabanza? No, pues hay que esperarse a que alguien venga y aunque toque el bongo y pues a ver cómo le hacemos. Sí. No, es que no hay escuela dominical. No es un problema. Sí. Es un problema, porque ¿quién va a entretener a los niños? Sí. No, hay que tener a alguien que tenga escuela dominical. ¿En dónde está en la Biblia la escuela dominical? ¿En dónde está? Digo, esta no es tradición rabínica, ¿sí? No sé a quién se le ocurrió la escuela dominical, pero hoy no hay congregación que no tenga escuela dominical. Y preguntamos ¿qué? ¿Por qué? No. Tradición. Si nos vamos a la Biblia, en el templo estaba toda la familia, separados hombres y mujeres, las niñas con las niñas y los niños con los niños. No es canción, así estaba. ¿Y qué aprendían los hijos? ¿Cómo adoraban sus padres? ¿Cómo adoraban sus padres a Dios? ¿Cómo oraban? ¿Cómo cantaban? ¿Sí? Y hoy ya no hay. Nuestros hijos no están aquí, nuestros hijos no ven cómo respetamos el oír la palabra de Dios. Nuestros hijos no ven si nos estamos durmiendo porque la aplicación está aburrida. Nuestros hijos no ven cómo adoramos. Nuestros hijos no ven cómo participamos de la cena del Señor. Nuestros hijos no ven nada porque están en la escuela dominical. Tradición. No estoy diciendo que es buena o mala, porque van a decir, no, ese pastor sanciona todo y juzga todo. No, simplemente analicemos. Tradición. Los judíos querían tradiciones. Imponer tradiciones para mostrar salvación cuando la salvación es por gracia. ¿Quieres mostrar salvación? Es muy fácil, es una palabra: obediencia. No tradición. No cantar con los ojos cerrados y apretados los dientes, moviendo las manos, porque es que la alabanza me está llegando. Sí, pero sales de aquí y la alabanza se te olvidó. Y desobedecemos, nada más no sabemos la tonada, pero no la letra. Tradiciones. Pedro no era judaizante. Pedro se había convertido al cristianismo porque Cristo lo llamó, por la gracia de Cristo, porque Cristo encomendó a sus ovejas a Pedro. Pedro no era judaizante, pero, dice el versículo, cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse
y apartarse. Cuando aquellos judaizantes mentirosos que venían de parte de Santiago, Pedro tuvo miedo y empezó a dejar de hacer lo que hacía habitualmente. Ya no se juntaba con los gentiles. No, es que vienen los judaizantes, los legalistas, y me van a ver, y van a hablar de mí, y van a ir con el chisme a Jacobo. Bueno, Pedro, decídete, ¿qué eres? ¿Eres o no eres, Pedro? No puedes tener dos caras, Pedro. No puedes tener dos caras. Retraerse implica retirarse, es un término militar. Se usa cuando las tropas se retiran de la batalla para obtener un refugio seguro. Y de apartarse significa separar en dos o más grupos. O sea, Pedro no solo dejó de asistir, sino que manifestó una división entre judíos y gentiles. La gravedad de este comportamiento consistía en dividir la iglesia, la unidad de la iglesia. Y hermanos, ¿no está hoy dividida la iglesia de Cristo con tantas tradiciones? Que los que oran con las manos arriba, que los que oran con las manos abajo, sí. Que los que para manifestar el Espíritu Santo tienen que hablar en lengua extraña y balbuceos inentendibles. Sí. No estamos dividiendo el cuerpo de Cristo por no tener un alto concepto del Evangelio, por no conocer al autor del Evangelio, Jesucristo, por no interpretar correctamente la Escritura dentro de su contexto. ¿Cuál es el problema? Sacan el texto de su contexto y hacen una doctrina. Y hacen una doctrina. Y así nacen las denominaciones. Así nacen las denominaciones. Sí. Y nosotros podemos caer en lo personal, en lo mismo. No, es que aquí dice Dios que Él va a salvar a todos. Ay, gloria a Dios. Entonces, sí, el diablito de mi hijo va a ser salvo porque aquí dice. Sí. No es cierto. Sí dice que va a salvar ¿a quién? A los que creen, confían en Él y manifiestan esa creencia y esa confianza en obediencia a Cristo. Pero no va a salvar a todos. No va a salvar a todos. Así es que ora por tu diablito, ¿sí? Y compártele el Evangelio. Pero si nosotros extraemos eso, ¿sí? Es que, pastor, Pablo lo dijo en Hechos con el carcelero de Filipos: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Yo ya creí, entonces es un seguro de salvación para toda mi casa, porque aquí dice, no, tienes que aprender a interpretar la Biblia correctamente. Serás salvo tú y por ti podrán conocer la salvación los de tu casa. Pero no significa que van a ser salvos todos los de tu casa. Es una gran diferencia. Una gran diferencia. Entonces, si no entendemos la Biblia correctamente, nosotros creamos doctrinas y tradiciones. Miren, ¿cuántas veces han escuchado que en campañas evangelísticas se dice al que estás compartiendo el Evangelio: he aquí, el Señor está a la puerta y llama? Si tú oyes, si abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. ¿Sí? Ábrele la puerta al Señor. Ábrele la puerta al Señor. Y tú dices, no, pues está todo dar eso, sí es cierto, eso es un versículo evangelístico. Pues no es cierto. Está Cristo en Apocalipsis y está sancionando a una iglesia que ha dejado afuera de la iglesia a Cristo. No es nada, tiene que ver con el Evangelio. O la otra, en las reuniones de oración, ¿sí? Ay, somos poquitos, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, ¿sí? El Señor está ahí. Ay, gracias a Dios que somos más de 3, porque el Señor está aquí. ¡Ah, caramba! ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el versículo que dice: entra tú solo a tu cámara y estando tú solo con el Señor, ora al Señor, y lo que tú le digas en privado al Señor, el Señor lo manifestará en público? ¿Qué hacemos con ese versículo? Ponemos los
peluches alrededor para que sean 2 o 3 y esté ahí el Señor con nosotros. Tradiciones por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Regresando a Gálatas, dice Pablo que Pedro se separó, dividió gentiles y judíos, dejó de convivir con ellos porque temía, literalmente miedo, un estado de terror. ¿A quién? A los de la circuncisión, a los judaizantes. El carácter de Pedro se muestra como cambiante y le afecta notablemente el temor, el miedo. ¿A quién? Al hombre. Hermanos, no estamos aquí sacrificando, crucificando a Pedro. Pedro es un reflejo de lo que nosotros hemos hecho muchas veces. ¿Cuántas veces, por temor, le hemos dado la espalda a Cristo? ¿Cuántas veces por temor al hombre, por el qué dirán del hombre, le damos la espalda al Evangelio? ¿No le tenemos miedo a nuestra esposa? ¿No le decimos una mentirita para que crea que sí pagamos la luz, pero se nos olvidó pagar la luz y mañana tengo que salir corriendo antes de que la corten? Ah, pero ella está tranquila. Bueno, pues esa mentirita le dio la espalda al Evangelio. Esa mentirita le dio la espalda a Cristo, a la verdad de Cristo. Y esa es chiquita, y así podemos hacer muchas otras cosas más. Sí. Platicando con mi esposa del testimonio de una señora, ¿sí?, que murió y de repente a su casa llegó una nueva familia y decían, bueno, de haber vendido la casa. No, era otra familia que tenía a su marido. Falsedad, engaño, mentira, temor. ¿A quién le temes más? ¿A Dios o al hombre? La Biblia dice, tenle más temor al que puede enviar tu alma al infierno. No le temas al hombre que te puede matar y ya. Teme al que te puede enviar al infierno. Y llegamos al tercer punto. Ya vimos el primer punto, la exhortación es personal y directa. Segundo punto, la exhortación es por desobedecer la palabra de Dios, por alterar el Evangelio. Hermanos, la exhortación no es por opiniones. No es porque no, es que lo que haces no me gusta. No me parece que sea correcto. No. Lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Sí? Es porque lo que estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios. El tercer punto, la exhortación es por el bien de la iglesia. No es por el bien personal, es por el bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del Evangelio. Versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Quién es el resto de los judíos? Bueno, los judíos creyentes en Antioquía. El resto de los judíos se unió con Pedro en su hipocresía. ¿Qué palabra tan dura usa Pablo aquí? En el original griego, sí, significa simular juntos. El resto de los judíos se unió con Pedro en su simulación. Algo que es simulado no es genuino, no es auténtico. La actuación de Pedro es catalogada como de simulación o fingimiento. Es decir, no se apartaba de los gentiles creyentes por convicción, sino por simulación. Quería aparentar ante los judíos que él respetaba las tradiciones judías. Simulación. Simulación. ¿Quién participaba con Pedro? Los judíos creyentes en Antioquía. Estos judíos de nacimiento y cristianos por conversión seguían a Pedro y se separaban de los gentiles. Rompían la unidad de la iglesia. Y Pablo dice que esto es hipocresía. ¿Por qué se separaban? No por convicción en la verdad del Evangelio, por temor, por conveniencia.
por conveniencia, hermanos. Hermanos, no somos nosotros así igual. No con los cristianos nos tratamos de una manera, hablamos un lenguaje que es entendible, ¿sí? Queremos ser muy espiritual. Shalom, hermano, shalom. ¿Sí? Pero con el compadre, que ni cristiano es, que es un adúltero, que es un borracho, que es un tranza, ¿sí? ¿Qué pasó, compadre? No, compadre. ¿Sí? ¿Qué somos? Con los cristianos simulamos ser espirituales. Con los gentiles simulamos ser iguales que ellos. ¿Cómo nos llama la Biblia? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Vea el capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Y eso cómo se llama? Elegantemente, incongruencia. Bíblicamente, hipocresía. Ve el versículo 13. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? El que dice y no hace. Eso es un hipócrita. El que sabe la verdad y no se somete a la verdad. Regresando a Gálatas, dice Pablo, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado, literalmente fue llevado por el mal camino, fue desviado. ¿Quién era Bernabé? Sí, un compañero de Pablo, pero Bernabé fue el que fue por Pablo para llevarlo a Antioquía. Bernabé era el pastor de la iglesia en Antioquía. O sea que la simulación había llegado a los pastores. Wow. Y afectaba a la iglesia. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Otra vez Pablo repite, por la hipocresía de ellos, de Pedro y de los judíos, que han separado la unidad de la iglesia por tradiciones. La simulación de Pedro arrastró a otros, incluyendo a Bernabé. Tal vez Bernabé veía a Pedro como el superpastor, pero no vio al pastor de los pastores, Jesucristo, en la Biblia. ¿A quién tenemos que ver? Al pastor de los pastores. A ningún pastor humano. Al pastor espiritual de nuestras almas. Esto produjo división en la iglesia. Al procurar Pedro agradar a los judaizantes hipócritas, se convirtió en eso, en un hipócrita. Y con eso dividió a la iglesia. Al actuar como lo hacía, Pedro mostraba a los gentiles que para Pedro era importante que todos se hicieran judíos. Su actitud pregonaba que para ser un cristiano completo, con todos los derechos, era necesario convertirse al judaísmo. Mentira, tradición, confusión, división. Hace muchos años, llegó a mi casa una hermana acompañada de un varón, que en ese entonces él era el representante de un predicador que se llamaba Morris Cherulo. Para ustedes va a ser desconocido Morris Cherulo. Pero Morris Cherulo era un falso maestro. Era un predicador, ¿sí?, de la abundancia.
llenaba estadios, salones, auditorios, haciendo milagros. Pero él decía, cuando iban a recoger la ofrenda, no quiero escuchar monedas. No vengas a darme aquí lo que traes en el bolsillo, billetes. Es uno de los falsos maestros multimillonarios en Estados Unidos. Bueno, pues su representante en México llegó a mi casa y me empezó a hablar de las dobles y triples unciones de los cristianos. Y cuando yo le decía, es que una fe, un Señor, un bautismo, sí, un espíritu. No, es que a usted le falta mucho todavía. Usted está en el primer escalón. Sí. Pero Dios tiene diferentes tipos de hijos, de acuerdo a sus unciones. ¿Está bien? ¿Y qué opina de usted de eso? No, porque yo estoy contento con ser del escalón. Ser hijo del escalón, como usted me dice. ¿Sí? Entonces no necesita que yo le ponga las manos. No necesito nada. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué me trajeron? No sé, yo no lo invité, le digo, usted llegó. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tradiciones, engaños, hipocresías, mentiras, dobles, triples unciones, 2 bautizos del Espíritu Santo. La Biblia no habla de eso, pero las iglesias sí. Entonces, la exhortación es personal, la exhortación es por violar la palabra de Dios, porque la exhortación atenta contra la unidad de la iglesia. Todo hipócrita es un idólatra. Busca verse bien él, pero no hace ver bien a Dios. El hipócrita es un ladrón. Le roba la gloria a Dios para adjudicársela a él mismo. El hipócrita es un ciego espiritual. Puede tener conocimiento bíblico, pero sus pies no son alumbrados por la verdad de la palabra de Dios y se desvía del camino de justicia de Dios. El hipócrita se deja gobernar no por lo que sabe de la palabra de Dios, sino por lo que siente, aunque lo que sienta sea contrario a la verdad de Dios. ¿No fue eso lo que hizo Pedro? Él sabía que la salvación era por gracia y que no tenía que judaizar, pero sintió miedo. Se dejó guiar por lo que sentía, no por lo que sabía. ¿Nosotros por qué nos dejamos guiar? ¿Por lo que sentimos? ¿O por lo que sabemos? Oportuno y acertado el comentario del pastor MacArthur. Se pueden aprender varias verdades importantes del desliz de Pedro en Antioquía. La primera es que hasta los ministros más dotados del evangelio pueden cometer transgresiones graves y llegar a ser culpables de caer en los mismos errores y pecados contra los cuales predicaron con firmeza. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica mucho más que creer la doctrina correcta. Doctrina correcta sin conducta correcta siempre produce hipocresía. En tercer lugar, aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y la paz externas. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construye con base en la verdad, nunca en la mentira. En cuarto lugar, la palabra de Dios y no una situación humana dada es lo que determina lo correcto de lo incorrecto. La conveniencia y el acomodamiento, el amor falso y el voto de la mayoría carecen por completo de poder sobre la verdad de Dios. En quinto lugar, aprendemos que la falsedad no debe ser ignorada sin importar las consecuencias que puedan acarrear tal oposición. Siempre que la falsedad afecta el evangelio, es una herejía. Siempre que la verdad afecta el evangelio, rompe la unidad de la iglesia. Fin de la cita. Hermanos, la Biblia nos exhorta. ¿Somos hipócritas? ¿Cómo combatir la hipocresía? Debemos entender que pensar, creer, confiar y hablar del Evangelio sin vivir el Evangelio no muestra un corazón transformado por la gracia del Evangelio, sino un corazón hipócrita.
Por lo tanto, reconozcamos y confesemos nuestra hipocresía como pecado. No la justifiquemos. Pidámosle a Dios que nos dé un temor reverente por su santidad y una convicción de vivir en ella. La convicción no es intelectual, la convicción no es optimismo, no es buena voluntad. La convicción es la pasión de vivir por y para Cristo, porque Él salvó nuestras almas del infierno. Tercero, pidámosle a Dios que nos dé un amor genuino por Él, por su palabra. Sin amor a Dios, todo lo que hagamos es inútil. El amor no es un sentimiento, es la decisión de amar a Dios antes y más que a nosotros mismos, más que a nuestros afectos naturales, más que a nuestros temores y angustias, más que a nuestros trabajos, nuestros hobbies, nuestros descansos. Pidámosle a Dios que nos dé un amor genuino por Él. Cuarto y último, pidámosle a Dios que seamos dóciles para dejarnos guiar por su Santo Espíritu a la verdad del Evangelio para ponerla en práctica, entendiendo que la salvación no es un estado, sino un estilo de vida. El puritano Bradbury afirmó: la religión es doctrinal en la Biblia, experimental en el corazón y práctica en la vida. Y otro puritano, Newton, señaló: la doctrina es el tronco, la experiencia las ramas y la práctica los frutos. ¿Qué frutos damos? Por lo tanto, la exhortación implica un cuidado activo y continuo para fortalecer la fe y la práctica de la palabra de Dios, buscando honrar a Dios y no a nosotros. No tengamos miedo de aceptar la exhortación cuando venimos a la Biblia. Y cuando tengamos que exhortar a un hermano, hagámoslo en el amor de la palabra, no en el juicio de nosotros. Solo así reflejaremos la unidad de la iglesia, la unidad del Evangelio, y adoraremos a Cristo. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu exhortación amorosa. Tú te revelaste para que te conociéramos. Tú nos salvaste por amor y nos capacitas para amarte, para comprenderte y para obedecerte. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes la hipocresía que hay en ellos, la simulación y la apariencia, y te pedimos perdón por eso, Señor. No queremos saber más si no obedecemos lo que ya sabemos. Haznos obedientes a ti, Señor. Danos un genuino amor por ti, un genuino temor reverente por tu santidad y un corazón obediente para honrarte solo a ti. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén.